Hola, hoy en este breve video estaremos hablando acerca de principios históricos de interpretación bíblica. Son tres principios. El primero se llama historia bíblica y dice que las escrituras se comprenden mejor a la luz de la historia bíblica. La Biblia es un libro que se escribe en aproximadamente 16 siglos y en esos 16 siglos hubo varias circunstancias diferentes y entonces se puede decir que esos 16 siglos se pueden agrupar en momentos históricos o etapas. Por ejemplo, la de los orígenes, la de Moisés, por ejemplo, la de la teocracia, la de la monarquía, la del exilio, la del retorno, la del periodo intertestamentario, la vida de Jesús y la iglesia primitiva. Aunque no seamos expertos en toda la historia, conviene que los creyentes y los que estudian la Biblia pues tengan un panorama histórico de las escrituras. Entre más o mejor conozcamos esos detalles, pues mejor vamos a comprender y aplicar las escrituras. Tiene que ver, por ejemplo, la geografía, la etapa histórica, las circunstancias generales, por ejemplo, políticas o económicas, culturales o religiosas, y también las circunstancias especiales, por ejemplo, quién escribe el libro, a quién se lo escribe, para qué se lo escribe, etcétera. En pocas palabras, pues este principio dice que entre más o mejor conozcamos la historia bíblica, mejor vamos a comprender las escrituras. El segundo principio dice, o se llama revelación progresiva. El Antiguo como el Nuevo Testamento son partes esenciales de esa revelación y conforman una unidad. Entonces Dios se fue dando a conocer poco a poco, pero es importante ver todo junto. El tercer principio dice que hay explicaciones a las aparentes contradicciones de las escrituras. Por ejemplo, Números, Deuteronomio y Éxodo y Levítico son libros que básicamente hablan de lo mismo. Haz de cuenta que Deuteronomio es una repetición en cierto sentido de Éxodo, Levítico y Números. Entonces tenemos que verlos o estudiarlos juntos. Y por ejemplo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como hablan de la historia de Jesús, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, a veces, ¿por qué o para qué 4 libros que hablan de lo mismo? Pues lo que pasa es que están dirigidos a diferentes personas y tienen varios propósitos. Y entonces uno debe tener presente esos detalles a la hora de interpretar. Por ejemplo, es común que los evangelios que le llaman sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, suceda que se mencione algo que puede ser lo mismo o no. Y entonces a veces uno se confunde. Por eso se dan algunas explicaciones. Y una es, por ejemplo, que a veces son eventos diferentes, ¿verdad? Puede ser que traten de un ciego en un pasaje y de otro ciego en otro pasaje, por ejemplo. O también puede ser que traten de detalles diferentes, ¿verdad? Que, por ejemplo, un evangelista se centre en todas las personas y el otro se centre en una sola. La otra explicación es que a veces los evangelistas dicen todo, escriben todo, o a veces escriben una parte. Por ejemplo, el Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo ocupa varios capítulos y en Lucas es más corto. Y entonces alguien puede decirse, bueno, a ver, ¿quién tiene razón? Pues la verdad es que uno está más desarrollado que el otro. O sea, Lucas en este caso, por ejemplo, hace más las cosas de manera resumida. ¿Ok? Que estas palabras te ayuden a interpretar las escrituras y a ser un mejor aplicador de ellas. Dios te bendiga.